En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La providencia de Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en Daniel capítulo 4 versículo 35. La palabra de Dios dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bendiciones, mis amadas. Las saludo con el gozo de poder meditar juntas su palabra. Con la ayuda de Dios intentaré explicar sobre el tema la providencia de Dios, ya que gracias a ella nuestro Señor cumple su voluntad, garantizando el cumplimiento de sus propósitos, ya que Dios es el Creador soberano sobre todo el universo. En Salmos capítulo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Las Escrituras señalan que también vemos su providencia en acción en el mundo físico, en las lluvias, en las tormentas, cuando aparece el sol y la luna. Todo está bajo su gobierno, como en los asuntos de los países. Él pone y quita reyes para realizar su voluntad, humillando muchas veces al poderoso para exaltar al humilde, estando al pendiente del destino de la humanidad, de sus amados, apartándolos para su servicio y haciéndoles vivir confiados. Ahora bien, en algún momento de la vida, a veces nosotras llegamos a un punto en el que no logramos entender las circunstancias cotidianas. Todo parece un caos, ya sea una tragedia mayor repentina o una serie de puertas cerradas que nos obligan a cambiar nuestra manera de responder a la situación. Muchas veces algunas reaccionamos con desesperación y otras más sabiamente, tomando descanso en el Señor, confiadas que sirven a un Dios que tiene todo bajo su control para cumplir su voluntad. ¿Con cuál te identificas? Las personas sin Dios suelen recurrir al karma, a la suerte y a la autosuficiencia, pero nosotras, como creyentes, debemos poner nuestros ojos en Dios, en su soberanía y providencia divina. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Entonces, el concepto sencillo de providencia significa ver de antemano una visión previa con el gobierno de Dios, por lo cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que es el azar o el destino que gobierna el universo. Dios suele obrar como Él desea para cumplir su voluntad. En Salmos capítulo 115, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Dios obra también providencialmente a través de los milagros. Milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales. Es la muestra del poder de Dios en donde lo natural no puede evidenciarse, cumpliendo así sus propósitos y llevándose solo Él la gloria. Ahora, hay algo que no quiero pasar por alto y que servirá para entender esta misteriosa doctrina, y es que los seres humanos tienen libre albedrío, pero también Dios es soberano allí. Es difícil para nosotras comprender cómo se relacionan estas dos verdades, pero podemos ver ejemplos de ambas en las Escrituras. Saulo de Tarso perseguía deliberadamente a la iglesia, pero al mismo tiempo daba coces contra el aguijón de la providencia de Dios. En Hechos capítulo 26, versículo 14 dice: Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora bien, como creyentes, se nos ha dado la oportunidad de elegir entre el bien o el mal, tomar nuestras propias decisiones. Pero aún allí, ante cualquier posibilidad de equivocación, Dios tiene todo el control. No hay ninguna cosa que quede fuera del control soberano de Dios y aún de las llamadas eventualidades. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nuestro libre albedrío no puede triunfar sobre la providencia divina. De lo contrario, entonces Dios no sería Dios. La divina providencia no destruye nuestra libertad, más bien la divina providencia tiene en cuenta nuestra libertad y en la infinita sabiduría de Dios establece el rumbo para cumplir la voluntad que Él se ha propuesto. Hay una verdad explícita que quiero decir, que Dios odia el pecado y juzgará a los pecadores, salvo que ellos se arrepientan y vuelvan a Él. Santiago en la Biblia nos dice que Dios no es el autor del pecado y no tienta a nadie a pecar. A la vez, es obvio que Dios permite cierta dosis de pecado. Seguramente tiene una razón para permitirlo temporalmente, aunque lo odie. Amadas, de ninguna manera Dios es el autor del pecado, ni tampoco se elimina la responsabilidad humana, donde en un sentido tengo que decir que todo lo que sucede en este mundo, incluso nuestro pecado en cierto sentido, es la voluntad de Dios. Ahora, tan pronto como digo esto, podría hacer a Dios culpable del mal y de nuestra iniquidad, pero eso es algo que no se nos permite hacer de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Dios no es el autor del pecado, pero incluso mi pecado se obra bajo la autoridad soberana de Dios. Vamos a ver dos ejemplos cómo actúa la providencia divina según este concepto. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 50. Solo leeré el versículo 20, que dice así: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este ejemplo es claro, donde José, después de haber sido violentado radicalmente por sus hermanos, en sus celos se levantaron y conspiraron contra él, vendiéndolo a una caravana de comerciantes que se dirigían a Egipto. Y ustedes conocen la historia, cómo José fue comprado en el mercado de esclavos. Este es el gran misterio de la providencia. Dios permitió el pecado de sus hermanos. Esto fue perverso y Dios se disgustó. A pesar de ello, todo su pecado sirvió para lograr un mayor bien. El otro caso de providencia divina que se impone al pecado es la historia de Judas Iscariote. Dios permitió que Judas mintiera, engañara, estafara, robara y finalmente traicionara al Señor Jesús en manos de sus enemigos. Todo esto fue una gran maldad y Dios también se enojó. No obstante, y al mismo tiempo, todos los complots de Judas condujeron a lograr un mayor beneficio, la salvación de la humanidad. Jesús tuvo que morir a manos de los hombres para convertirse en el sacrificio por el pecado. Si Jesús no hubiera sido crucificado, todavía estaríamos en nuestros pecados. Dios estaba usando el pecado de Judas para llevar a cabo nuestra salvación. Y ese es para mí el gran consuelo de la doctrina de la providencia, que Dios está sobre todas las cosas y Él es la fuente última de nuestro consuelo. Dios permitió providencialmente a Judas la libertad de realizar una serie de actos perversos. Jesús lo dice claramente en Lucas capítulo 22, versículo 22. Y dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Por otro lado, nos resulta muchas veces difícil comprender porque nuestra visión es muy corta. Sentimos el dolor, sentimos la pérdida y no vemos el propósito final.
Dios nos dice que los sufrimientos que tenemos que soportar en este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria que ha dispuesto para su pueblo en el cielo. Oh amadas, si tan solo a esta buena providencia pudiéramos creerla y apoderarnos de ella, todo sería diferente. Pero amadas, hay consuelo siempre en las Escrituras, y el consuelo llega cuando Pablo dice que Dios está en control, no solo del universo, de sus maquinaciones y sus operaciones, sino que es el Señor de la historia. Toda nuestra vida está en sus manos, nuestras vocaciones, nuestra prosperidad o nuestra humillación. La Biblia dice que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso nuestras enfermedades y nuestras pérdidas, porque digo una vez más que en este mundo está bajo la providencia de Dios. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 28. La palabra de Dios dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanas, esta declaración de Pablo es uno de los pasajes más populares entre el pueblo cristiano. Pero miren la fuerza de convicción que el apóstol expresa cuando escribe estas palabras. Está hablando aquí con una seguridad sobre una idea que es tan básica y fundamental para vivir la vida cristiana. En este pasaje obtenemos un gran consuelo, pero también me temo que en estos tiempos la fuerza de convicción que aquí expresa Pablo está muy ausente de nuestras comunidades cristianas. Ahora, cuando dice Pablo todas las cosas, significa todas las cosas. Dios nunca está fuera de control. Satanás puede hacerlo peor. Sin embargo, incluso el mal que está destrozando el mundo está obrando para un propósito final mayor. Amadas, vemos también la providencia divina y extraordinaria que tiene que ver con el hecho de que Dios hace una provisión que satisfizo nuestra necesidad. Y obviamente es la provisión cumbre del Cordero Supremo que sería sacrificado en nuestro nombre. La providencia de Dios significa que todo ocurre por una razón, tanto las cosas grandes como las pequeñas, tanto el bien como el mal. En última instancia, esto es por una buena razón, pues en la providencia de Dios está obrando todas las cosas según el consejo de su perfecta y buena voluntad. Hermanas, en esta corta enseñanza bíblica vemos que Dios obra en todo momento y en cada detalle. Él es soberano sobre todo lo que ocurre, con un propósito a todo, aunque no lo podamos discernirlo. Además, su soberana providencia todo lo controla. Sin ella nada tiene sentido. Ahora bien, amadas, a veces sucede que somos incapaces de animarnos unas a otras todo el tiempo. Por eso la Biblia continuamente nos dice a la familia de Dios que debemos hacerlo cuando estemos atravesando incertidumbres. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es vital permitir que los santos nos lleven a Cristo y nos ayuden a quitar la mirada de las circunstancias y ponerla en aquel que controla esas circunstancias. Además, no importa si eres nueva creyente o solo estás abatida, puede ser alentada por la palabra de Dios a través de una hermana. Hay hermanas que han experimentado la obra providencial y amorosa de Dios en sus vidas primero que nosotras, y pueden consolarnos con el consuelo que recibieron de parte de Dios. Y recuerda que en la divina providencia encontramos paz y fortaleza, sabiendo que estamos en manos de un poder superior que vela por nosotras. Te animo a leer esta cita de exaltación a nuestro Dios por su providencia divina en nuestra vida. En el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 11 y 12, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Aunque no entendamos los designios de la divina providencia, confiemos en que todo sucede para nuestro bien. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.